Primera de Corintios 2, del 6 en adelante. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo, ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria, y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería o locura. No pueden entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Jean-Marie Guzmán. En esta oportunidad quiero narrarte una hermosa experiencia que tuve con el Señor. Esto ocurrió en el año de 2011, el 24 del mes 4. Venía yo hablando con uno de los jovencitos de la iglesia y él acababa de llegar de un retiro. Él me comentaba emocionadísimo todo lo que había experimentado allá. Y una de las cosas que él me comenta es que se le desarrolló una nueva habilidad en el espíritu, el poder ver cómo están las personas espiritualmente. Yo emocionada, escuchando todas las experiencias que él me está comentando, le digo: ora por mí, a ver qué te muestra Dios. Y luego me lo comentas en la noche, si Dios te mostró algo. Entonces, en la noche, él me comenta que mientras oraba por mí, empieza a ver que estoy sentada en un trono y que tenía unas vestiduras hermosas, resplandecientes. En eso aparece un muro con una puerta de oro. Y él intenta entrar al lugar, pero un ángel le dice que no está listo. Él por el espíritu discierne que tenía que entrar yo. Cuando él me comenta todo esto, yo no entendí en realidad. Yo no entendí, qué extraño, yo en un trono, bueno, supongo que estamos sentados en lugares celestiales, como dice la Biblia, ¿no? Luego comenzamos a adorar al Señor, a orar, a entrar en la presencia de Dios, y de repente yo comienzo a ver un hermoso muro de oro con escrituras en él grabadas, con formas, y había una puerta. La puerta era gruesísima, gruesa, muy gruesa de oro. Yo la empujé y cuando entro empiezo a mirar el suelo. Me empiezan a mostrar el suelo era de dos colores, como blanco y negro. Comienzo a detallar el lugar, pero recuerden que cuando uno tiene una visión, uno no tiene el control de lo que está mirando. Es el espíritu que te empieza como si estuvieras a través de una cámara observando lo que él te quiere mostrar. No puedes mirar lo que tú quieres, sino lo que él te va mostrando. Entonces yo vi las paredes de los dos colores que le mencioné, veía como flores, así, empecé a ver flores, y luego me dirigen la mirada hacia el frente y veo un trono, un gran trono, pero había demasiada luz. Yo no podía observar quién era el que estaba sentado en el trono. Y yo pensé: ¿quién estará sentado en el trono? Hasta llegué a pensar que era yo que estaba sentada en el trono. Y yo pienso: ¿seré yo que está sentada en el trono?
Intento, arrugo los ojos como intentando poder mirar mejor, pero era mucho la luz que emanaba de ese lugar. Podía observar que había una corona encima de la persona que estaba sentada allí, una corona parecida a la de la realeza británica. Podía ver las vestiduras hasta abajo, la falda o el traje hasta abajo, pero no podía observar el rostro de quien estaba sentado en el trono. Seguí intentando detallar el lugar, pero no tenemos control de lo que observamos en una visión. Entonces, bueno, veía las flores, veía el trono. En una de esas se dirige mi mirada hacia el suelo y veo que sale agua de este trono. En el instante que vi esto, caigo al suelo de rodillas y empiezo a adorar a Dios, empiezo a alabarle, a adorarle, y en el instante se me reveló en el espíritu que era nuestro Señor. Ustedes dirán, bueno, pero es que es lógico, si viste un trono y una corona, se supone que es el Señor, pero en ese momento me pasó lo que le pasó a Pablo en Apocalipsis 4:1, que dice que él miró, a Pablo no, a Juan, perdón, dice que él miró y había una puerta abierta. En el caso de la puerta estaba abierta, en el caso mío estaba cerrada. Y él dice que, en el capítulo 2 dice, en el versículo 2, perdón, dice que vio un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. O sea, que él no tenía el conocimiento de quién era ese. Él no ni siquiera pensó, es Dios. O sea, él dice a uno, no sé quién es. Porque cuando tú entras en ese tipo de visiones, tú no tienes conocimiento de lo que estás viendo. Por eso se te está mostrando para que se te revele a tu espíritu. Entonces, Juan no supo identificar quién estaba sentado en el trono. Y como les dije anteriormente, pero es algo obvio, pero debe ser revelado al espíritu de uno. En el verso 11 de Apocalipsis vemos que él comienza a adorar al entender que el que está sentado en el trono es el Señor. Y así fue lo mismo que me pasó a mí. Cuando terminamos de orar y todo aquello, yo le comento emocionada al muchacho que acabo de ver lo que está detrás de la puerta. Este joven comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le pregunto que por qué lloras, o sea, ¿qué pasa? Y yo estoy pensando que es por la revelación, la experiencia. Él me comenta que le había orado al Señor que si todas estas visiones que él estaba teniendo venían de él, porque él tenía dudas, él no tenía desarrollado muchos dones y no tenía mucha seguridad en el Señor, su fe no estaba bien fundada. Y bueno, y creo que es natural cuando uno tiene este tipo de experiencia, uno siempre le pide a Dios confirmación con la palabra o le pide confirmación. Entonces él había pedido al Señor, sin haberme dicho a mí, obviamente, que si era de Dios, que yo pudiera ver en visión la continuación de lo que él no pudo ver. Y bueno, fue una experiencia muy linda y fue increíble como él tuvo la mitad de la visión y yo tuve la otra mitad. Este jovencito, lamentablemente, al tiempo se apartó de las cosas del Señor, y entonces yo entendí por qué fue que Dios no le permitió, o el ángel no le permitió entrar al trono, le dijo que no estaba listo. Y una de las cosas que pues tenemos que tener bien en claro que Dios es santo y uno tiene que estar procurando guardarse la santidad y todo aquello para poder tener este tipo de experiencias con Él. Si uno está viviendo en pecado, pues obviamente no va a tener acceso a estas cosas. Pero en ese momento que él tuvo tuvo esas experiencias, él estaba bien con el Señor. Simplemente, bueno, luego en el futuro, al poco tiempo, al año, no lo sé, él empezó a tener ciertas luchas y su fe no logró permanecer en el Señor. Bueno, usted dirá, pero ¿y esta experiencia a mí en qué me beneficia? Y todas las cosas que nos pasan tienen un propósito en el Señor. Cuando tenemos experiencias espirituales, como decía al principio de este audio, es la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta de Dios, el cual está predestinada para nosotros para este siglo. Y una de las cosas del propósito de esta maravillosa visión es poder experimentar lo que dijo el apóstol
en Romanos 5, 1, 2, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes y hemos tenido entrada por la fe. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo, el tenerlo a Él es el que nos permite tener acceso a la gloria de Dios. En el verso 11 dice también de este capítulo de Romanos 5 que hemos sido reconciliados con el Señor. En la antigüedad, en la época de los patriarcas, solamente tenían acceso al lugar santísimo el sacerdote. Una sola persona tenía acceso al lugar santísimo, el sacerdote. Pero a través de Jesucristo, Él nos ha reconciliado con nuestro Señor y tenemos entrada al trono de su gracia. Esto, como les dije anteriormente, este chico no tuvo entrada porque en su corazón no estaba preparado, no había un verdadero conversión como tal, o tal vez sí, pero bueno, no se mantuvo en los caminos del Señor. Entonces, si usted está firme en los caminos del Señor, usted, le tengo una buena noticia, usted tiene acceso libre, entrada al trono de la gracia. Hemos sido reconciliados, según Romanos 5:11. En Efesios 2:18 también nos dice: por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Es a través de lo espiritual que podemos acercarnos. En el caso mío, yo pude acceder a través del don de visión. Si usted no tiene el don de visión, no importa. Usted tiene acceso al trono de la gracia. Cuando usted ore, ore con fe, sabiendo que usted está allí a los pies del Maestro, a los pies de su Señor, en el trono de la gracia. Porque para esto vino Jesucristo, para morir por nosotros y reconciliarnos con el Padre. Espero que esta visión haya sido de gran bendición para sus vidas y les motivo a buscar con anhelo la presencia de Dios y a pedirle al Padre que tengan un encuentro con Él. Como dice su palabra, que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue una de mis experiencias con el trono porque he tenido ya varias y a medida que vaya pasando el tiempo les iré narrando estas hermosas experiencias. En esa primera experiencia yo, por supuesto, quería mucha confirmación a través de la Biblia. Y recuerdo que el primer versículo que Dios me dio fue en Apocalipsis, donde habla que del trono de Dios sale un río. Y yo no recordaba este texto bíblico, no estaba en mi mente. Cuando lo leí fue como si lo hubiese leído por primera vez y me emocioné tanto. Y bueno, muchas cosas lindas a través de esa experiencia, porque luego comprendí muchas cosas de la Biblia, donde habla de que nosotros somos reyes y sacerdotes, donde habla que nosotros en Apocalipsis 1:6 que dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Es un honor que el Señor, algo que no merecemos, que el Señor nos haya comprado con su preciosa sangre y nos haya vuelto reyes para su Padre. Judas 1:24 también dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Y este texto lo traigo a colación ya que este joven que les comenté, él no permaneció en los caminos del Señor, pero su palabra dice que nuestro Señor es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, para guardarnos sin caídas y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria. Así que podemos entrar, como dice su palabra, confiadamente hasta el trono de la gracia. Dice, de su gloria con alegría. Tenemos esta bendición. Y bueno,
video es para motivarles a que busquen al Señor y que anhelen entrar en su presencia, anhelen conocer la gloria de Dios y llegar hasta el trono. Ojalá puedan tener esta oportunidad, todos la tenemos, pero bueno, hay que desarrollar los dones, como decía el audio al principio. Es para los maduros en el área espiritual y los que venimos al Señor con un corazón de niño, porque tenemos que tener un corazón de niño, pero a veces hay que tener madurez, hay veces que las personas se creen muy sabios y hay que tener madurez espiritual para entender estas cosas del reino de Dios. Segunda de Corintios 4:18 dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Yo les invito a estudiar Segunda de Corintios y bueno, toda la parte del Nuevo Testamento donde habla muchísimo, hay mucha profundidad en esta visión, donde hay muchos textos bíblicos. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2, el 3, habla del nuevo pacto, el nuevo pacto trae más gloria, el tesoro espiritual en vasijas de barro, y aquí hay gran cantidad de luz y conocimiento, reconciliados con Dios. Hay una parte de ese versículo del 4, 2 de Corintios 2:13, capítulo 4, versículo 13 dice, la escritura dice, tuve fe y por eso hablé, ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez más a más gente. De modo, habrá mucho más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Bueno, y así les invito a que mediten en esos textos donde van a poder, a través de la visión que el Señor me dio, entender más profundamente lo que los apóstoles querían decirnos en el texto bíblico. Y bueno, vamos a orar para que el Señor les conceda a ustedes también el poder disfrutar de estas maravillas, de las riquezas de su gloria. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo que nos da acceso hasta el trono de la gracia. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque moriste en una cruz por nosotros y nos compraste y nos has hecho reyes y sacerdotes. Permítele a toda persona que mira este audio tener esa bendición, tener esa gracia de poder acceder a tu trono, Señor, de reconciliarse contigo a través de Jesucristo. Que puedan cada uno de mis hermanos tener la fe de un niño para poder alcanzar esta bendición, Señor. Abre las puertas, Padre, para que tus hijos puedan tener la fe suficiente para llegar hasta allá, hasta el mismo trono. Gracias, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no está en relación contigo, que puede en estos momentos entender y comprender que a través del sacrificio de Jesús tenemos acceso al mundo espiritual, tenemos acceso a tu gloria, a tu presencia, a tu amor. Y si tú no has conocido a Jesucristo, si no le has entregado tu vida, te invito en este momento a entregarle tu vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este momento te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Anhelo profundamente vivir estas experiencias. Deseo convertirme en tu hijo, en tu hija. Te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque acepto y recibo este regalo y creo que moriste en una cruz por mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos, porque por mis pecados fuiste crucificado. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque
por tu sacrificio, hoy tengo vida nueva. Te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si hiciste esta oración, escríbenos y te felicito porque ahora formas parte de la familia de Dios. Eres bendecido por todas las generaciones. Tu vida nunca más será igual. Nuevo o nueva escuchando este tipo de mensajes, yo te animo a que nunca pienses que no puedes tener acceso a estas maravillosas glorias, porque millones de personas están experimentando en este momento vivencias así, gente que aún no son cristianas y se han muerto y Dios le ha permitido ver el cielo, le ha permitido ver y luego han vuelto a la vida y cuentan sus testimonios. Muchas personas han sido convertidas de esta manera, que son gente que son ateas, que no creen en Dios y Dios les permite vivir esto. En la antigüedad podemos ver en la Biblia muchos testimonios de personas que vieron esta gloria y en la actualidad la iglesia está experimentando estas maravillas. Fíjense en este texto, 2 de Corintios, el capítulo 3. Esta es de la versión La Palabra de Dios para Todos. Me encanta porque está muy claramente explicado. Dice: ya que esa es nuestra esperanza, hablemos abiertamente. Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a perecer. El pueblo tenía mente cerrada. Incluso hoy, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El 18 dice: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Fíjate que especifica que el Señor, en el 16, y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. Una de las cosas proféticas que pasó cuando Jesucristo muere es que el velo fue rasgado. Ese velo es esa puerta que yo te muestro en esa visión, que Dios me mostró en esa visión. Esa puerta que impide que entren los seres humanos a Él. Pero ese velo fue rasgado. Y por eso dice el 18, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen. Si tú quieres ser transformado a la imagen de Jesucristo, debes experimentar estas cosas. Y si no lo puedes experimentar, tienes que tener fe que cada vez que te aproximas al trono de Dios en oración, tú estás siendo transformado, tu espíritu, aunque tú no lo veas en la carne, aunque tú no lo veas en visión. Tú tienes que entender y saber que tu espíritu está experimentando el poder ver cara a cara a su Señor, porque dice que estamos sentados en lugares celestiales. Aunque tú estás aquí en la tierra, tu espíritu está aquí, pero también tiene la capacidad de estar allá. Recuerda que somos imagen y semejanza de Dios. Y otra cosa muy importante, el Señor nos ha otorgado este regalo, esta riqueza. No dejes que nadie te quite esta riqueza. No dejes que ningún ser humano te diga: no puedes hacer eso, no es posible mirar al Señor. Es posible en el Espíritu, aquí lo dice. Lee la Biblia, entiende, pídele a Dios comprensión, entendimiento, iluminación. Y una de las cosas que Dios me mostró esta visión es para que yo entendiera plenamente y pudiera enseñar a otros la verdad de lo que es poder estar ante el Señor. La realidad es una realidad. Cuando tú estás orando, tu espíritu está ahí cara a cara, como dice el versículo, cara a cara, mirando la gloria de Dios. Así que bueno, te bendigo y te insto a buscar al Señor con pasión,
a buscar su presencia, a pedirle a Dios que te abra los tesoros de la Biblia. Fíjense que de cosa de casualidad o cosa de Dios, el siguiente capítulo de 2 de Corintios 4 se llama Un tesoro espiritual en una vasija de barro. Y qué hermoso título el que le colocó el título. Sabemos que esos títulos no estaban en la Biblia, que todo estaba conectado, pero fueron divididos. Pero es bellísimo el título porque somos una vasija de barro. Nada te hace merecedor o merecedora para estar en la presencia de Dios. Al decirte Dios que eres una vasija de barro, te está diciendo que no ameritas para estar en la gloria de Dios, pero dentro de ti hay un espíritu, que es el Espíritu de Dios, que Él sí merita, sí, Él sí tiene ese mérito para estar cara a cara con el Señor. Y fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 14. A través de las buenas noticias que le hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a compartir esta gloria. Ese es uno de mis llamados, de compartir la gloria de Dios. Espero que este video haya sido de gran edificación para ti, para tu espíritu. Y si te gustó este contenido y quieres seguir escuchando más, dale like, compártelo y nos vemos en otro maravilloso encuentro con la gloria de Dios. Bendiciones.